Amigos y amigas, bienvenidos a tu podcast Roy.net. Hoy te queremos presentar una gran actividad. Aquí tendremos especialistas en dos temas muy importantes para tu profesión. Estamos hablando de lo que es la espiral del conocimiento. Tendremos a nuestra participante número 1, la Magister Roy Marliendo, quien les estará hablando. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿En qué lo podemos utilizar en nuestra vida cotidiana? ¿Y cómo es eso de una espiral y del conocimiento? Pronto lo sabremos. También tendremos a nuestra magíster María Elena Echeverría, quien nos estará hablando sobre la ontología. ¿Qué es? ¿Cómo se utiliza? ¿Quiénes fueron sus referentes? ¿En qué parte de nuestra vida cotidiana podemos observar o tener conciencia de que utilizamos la ontología? Y por último haremos esa comparación entre lo ontológico y lo epistemológico dentro de la metodología de la investigación, teniendo en cuenta todos estos procesos, todos estos saberes en el hacer cotidiano de nuestra vida como docentes. Así que espero que la puedan disfrutar. Les dejo con nuestra primera participante y conozcamos qué es la espiral del conocimiento. Mucho gusto, un placer. Gracias, Roy.net, por esta participación. Bueno, te puedo contar. La espiral es un elemento, ¿verdad?, que va desde lo más angosto hasta lo más ancho, pero que no es como el círculo comienza en un punto, da la vuelta y termina en el mismo punto. La espiral va en crecimiento. Así en crecimiento van nuestros niveles de conocimiento. Por eso se llama espiral del conocimiento. Pero esta teoría, aunque fue estudiada hace muchos años, ¿verdad? Digamos que podemos darle un inicio teórico, práctico para la humanidad a partir del año 1995, cuando los japoneses Kujiro Nonaka y Hirotaka Takauchi escribieron un libro que traducido significa empresa creadora del conocimiento. Ellos en este libro unifican la filosofía oriental con la filosofía occidental. Los estudios de casos de organizaciones muy exitosas, la influencia de las filosofías de la práctica que origina o que explica Michael Polanyi, el concepto va que nos habla del lugar compartido, del contexto compartido, es un principio oriental, y la teoría de la creación del conocimiento organizacional, donde en este libro unifican lo que es conocimiento, innovación y aprendizaje organizacional. Entre las características de lo que es la teoría de la espiral del conocimiento, tenemos que se da bajo una interacción entre conocimientos. Lo que yo sé, con lo que tú sabes y con lo que cada una de las personas que están en un espacio y en un tiempo determinado pueden conocer, pueden saber y lo interrelacionan en un proceso dinámico que no es lineal, porque nosotros no tenemos una vida lineal, tenemos un proceso dinámico que vamos hablando, conversando, accionando, reflexionando, cambiando, ¿verdad? Y en una expansión del conocimiento, teniendo en cuenta la dimensión organizacional. Es decir, que la espiral de conocimiento nos trae a la conciencia qué es lo que aprendemos, cómo lo ubicamos en nuestro cerebro, cómo lo transformamos en nuevas teorías, nuevos conocimientos y nuevas acciones, y cómo lo llevamos a la práctica nuevamente en ese
subir de nivel, tanto como seres humanos como profesionales. Tiene muy en cuenta la importancia del principio VA, es decir, del contexto compartido, porque aunque somos individuos, nos interrelacionamos en la sociedad teniendo una interrelación continua y permanente. Y es en esa interrelación donde vivimos experiencias y transformamos lo que sabíamos en nuevos conocimientos. Aparte de eso, como ya les dije, es una creación continua y se da bajo un método, que es el método CESI. El método CESI tiene 4 etapas y en el libro conocemos las etapas de la espiral del conocimiento en 4 fases, que es el método CESI. La primera fase es esa socialización de individuo con individuo, donde compartimos lo que sabemos, tanto con un conocimiento tácito, es decir, de nuestras experiencias vividas, y un conocimiento explícito, que es todo aquello que aprendemos a nivel académico pedagógico, leyendo, aprendiendo, ¿verdad? Y logramos una interacción directa de individuo a individuo. Luego viene la exteriorización, que es cuando convertimos esa experiencia en un conocimiento explícito. Convertimos lo tácito en explícito, es decir, convertimos la práctica en nuevas teorías. Luego vamos a la internalización, que es lo contrario, es cuando convertimos lo explícito en tácito, es decir, convertimos la teoría que sabemos en práctica. Por ejemplo, si yo conozco sobre andragogía, que es el estudio, ¿verdad? O la manera de enseñar a los adultos, entonces allí yo explico, observo, ¿verdad? Cómo lo interactúo. Yo conozco la teoría, pero ahora cómo lo llevo a la práctica. Y es lo que estamos haciendo hoy día en este podcast. Luego tenemos la combinación de ambos, ¿verdad? De ambos conocimientos, donde integramos y sintetizamos el conocer de manera explícita. O sea, llevamos todo esto al escrito, al trabajo especial de grado, a ese conocimiento teórico. Entonces allí tenemos pues lo que es la espiral del conocimiento. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta me la dejan, que al final contestamos. Gracias. Qué interesante conocer la espiral del conocimiento. Así tenemos presente y muy consciente de que nuestro cerebro escucha información, la procesa, internalizándola, luego que la acomoda en nuestro cerebro, procesa información, crea teoría nueva y exteriorizamos esta teoría que hemos creado, haciéndola parte de la experiencia de la vida. Muy, muy interesante. Pero ahora te presento a nuestra segunda participante, Mariana Echeverría, que nos presenta qué es la ontología y cómo la observamos en nuestra vida cotidiana. Te dejo con ella. Saludos a todas y a todos. Mi nombre es María Elena Echeverría. La ontología es la rama que estudia la filosofía de la naturaleza del ser humano, la existencia y la realidad. Categoriza la entidad fundamental y sus relaciones. La aplicación de la vida cotidiana en el desarrollo del software y la inteligencia artificial se utiliza en la ontología para representar los conocimientos y fenómenos específicos.
En las ciencias sociales se da lo que es el fenómeno y estudios sociales. En la lógica y argumentación ayuda a la estructura y a clarificar conceptos específicos. En el origen de la antología se remonta a la filosofía presocrático como Parménides, quien planteó la cuestión del ser y no ser. La antología ha sido objeto de numerosos debates a lo largo de la historia, donde hay diversas corrientes filosóficas como el realismo, el idealismo y el fenomenalismo. En el realismo es la realidad, se habla prácticamente la realidad. Y en el idealismo se trata sobre las ideas. Y en el fenomenalismo da a entender que todavía le falta, por decir, el desarrollo de algún concepto. Entonces, eso es parte de lo que es el desarrollo de la antología, pues. Eso viene desde la historia, de los orígenes, y el que siempre nombran que es el papá de la antología es Aristóteles. Del ser o no ser. Y es importante saber de dónde viene ese desarrollo de la antología. Reflexiones que se han venido desarrollando. La experiencia y las transformaciones de la vida cotidiana son algunas experiencias y cambios y transformación. Reflexiones sobre la identidad cuando nos preguntamos quiénes somos, qué nos define. Esa es una de las reflexiones. ¿Quiénes somos y qué nos define? Experiencia de cambios y transformaciones a lo largo de nuestra vida que nos rodea. Muy interesante cómo observamos que en el uso de la tecnología, en las cosas cotidianas del hogar, en ese conocer y diagnosticar a las personas, a las consecuencias, a las actividades que hacemos, podemos pues tener presente la ontología. Cuando buscamos eso de que existe o no existe, sirve o no sirve, en nuestra realidad, en nuestra existencia, de cada una de las cosas y los elementos que tenemos presentes. Pero ahora veamos ese enfoque entre lo ontológico y lo epistemológico dentro de la teoría de la investigación. ¿Cómo lo utilizamos en nuestras investigaciones, en nuestra vida diaria? Para eso los dejo nuevamente con nuestra participante.
Bien, ahora vamos a conversar cuál es esa relación entre el enfoque ontológico y epistemológico dentro de las metodologías de la investigación. Conocemos que lo ontológico es aquello que estudia lo real y la existencia de cada uno de los elementos que existen en el mundo, y que la epistemología estudia o busca conocer e interpretar la realidad desde los orígenes de los conceptos y de las palabras. Quiere decir que si yo unifico lo ontológico y lo epistemológico, obtengo lo ontoepistemológico dentro del proceso de investigación que podamos estar realizando. Esto me lleva a mí a una investigación donde yo debo elegir las metodologías según lo que quiero visionar o lo que quiero lograr. Debo tener en cuenta el contexto y la singularidad según la parte ontológica, que me lleva a una investigación interpretativa. Interpretar el contexto y su singularidad dentro del contexto y dentro del espacio geohistórico en tiempo y espacio, valga la redundancia. También debo observar, si lo veo desde un enfoque positivista, la generalización y la ley en que yo me estoy basando. Por ejemplo, si yo quiero estudiar sobre la transformación utilizando el método de investigación, acción participativa y transformadora, la parte de la transformación me lleva a la utilización de dos enfoques. Desde lo ontológico yo me enfoco en la parte constructivista, es decir, cómo voy diseñando los procesos para lograr un objetivo, un propósito que yo quiero obtener. Y desde lo epistemológico utilizo el enfoque crítico, es decir, desde dónde inicio, cuál es mi árbol del problema y cuál es el árbol de la solución que quiero obtener. Tomando en cuenta esto, pues lo epistemológico me lleva a conocer el origen de las cosas, cómo está la realidad o cómo existe en este momento y hacia dónde lo quiero llevar en esta transformación. Por eso es muy importante el estudio investigativo se logre observar y tener consciente tanto lo epistemológico como lo ontológico, puesto que nuestras investigaciones, sobre todo en los programas de formación de educación integral de la sexualidad, buscan una transformación social, una transformación donde yo, ciudadano, pueda obtener información tácita y explícita para poder hacer un cambio en mi vida. Si yo soy una víctima de violencia basada en género, si yo conozco los protocolos, si yo conozco las leyes, conozco el proceso, las realidades, yo puedo construir una fortaleza, una templanza y una valentía para ir a denunciar a quien me está haciendo víctima, ¿verdad? Al que me está dañando, y poder lograr un proceso donde los sociocríticos y dentro de el proceso de unión y combinación de los conocimientos en una sociedad, siendo parte de un grupo, siendo parte de una organización dentro del contexto, yo pueda obtener solución y minimizar esa violencia basada en género en mi vida y en la vida de otras personas. Eso como un ejemplo práctico. Espero que hayan entendido, que les haya gustado y que sobre todo profundicen. Todo este proceso de la ontología pues se inicia en la Edad Media, pero es en el siglo XVII que lo vemos como teoría y que nos lleva pues a esa visualización de diferentes enfoques y de diferentes métodos de trabajo dentro de la investigación según lo que queremos lograr y según las problemáticas que se nos presentan. Espero que les haya gustado, que hayan entendido y cualquier cosa respondo sus preguntas al final del programa. Muchas gracias nuevamente y Dios me les bendiga.
Wow, qué interesante y profundo estos temas. Y vemos pues cómo cada uno de ellos es de suma importancia, no solamente en la metodología de la investigación, sino también en nuestra vida diaria. Porque todos tenemos conciencia, ¿verdad?, de que aprendemos de diferentes maneras y que el conocimiento llega a nosotros de manera explícita, es decir, cuando leemos, cuando estudiamos, cuando vamos a la universidad, a la escuela, ¿verdad?, al colegio, cuando tenemos esa parte pedagógica, académica, teórica. Pero también aprendemos de forma implícita, es decir, todo aquello que nos pasa en el día a día, segundo a segundo de nuestro curso de vida. Y que al unirlos, estos se contrastan en nuestro cerebro y se produce el conocimiento verdadero o esa revolución de haceres y saberes donde se une lo teórico con lo práctico y podemos lograr entonces nuevas teorías, nuevos pensamientos y un nuevo nivel de conocimiento en nuestras vidas y así poder combinar todos estos saberes con los saberes de otras personas y crear nuevos conocimientos. También teniendo en cuenta que dentro de un proceso de investigación en nuestra formación permanente, pues tenemos presente estos conocimientos, estos saberes, pero también tener conciencia de que la ontología, que es ese conocer desde el ser, desde la existencia y desde la realidad, se unifica o se articula con la epistemología, que es aquella parte, ¿verdad?, de la filosofía que busca comprender, conocer, entender el origen de cada una de las palabras, de cada uno de los elementos, y que juntos nos ayudan a que esos resultados, esos objetivos, nos lleven a una transformación social. Transformación social es lo que necesitamos en estos momentos en nuestro país. Que todos tengamos en conciencia que la palabra tiene poder y que si nosotros hablamos de una Venezuela productiva, capaz de salir adelante a pesar de la crisis y tener presente que somos unos ciudadanos y ciudadanas de bien, podemos obtener esa patria y esa Venezuela que queremos. Activa, proactiva, potencialmente elevada en un nivel de economía y producción de excelencia y por supuesto con una calidad educativa. Me despido de ustedes hasta el próximo podcast aquí en roy.net. Nos vemos.